buenas tardes, sean todas y todas bienvenidos a este nuevo conversatorio que tenemos dentro del programa de acompañamiento integral para familias de estudiantes universitarios. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Dirección General de Orientación y Atención Educativa por nuestro Facebook, así que pues sean bienvenidos, es un gusto tenerles por aquí. Por favor, participen en nuestra transmisión, pueden hacernos comentarios, inquietudes, preguntas para nuestros invitadas e invitados. Así que bueno, pues sean bienvenidos. Fíjense que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante actual, bastante interesante. Hace algunas semanas se hizo muy viral aquellas imágenes de jóvenes, jovencitas, que usaban algunas máscaras de animales, tenían algunos comportamientos de este tipo, donde expresaban así su identidad. Y causó bastante conmoción en las redes sociales, se hizo bastante viral. Y hoy justo el objetivo de este conversatorio es no quedarnos solamente con lo que vemos en las redes, sino profundizar un poquito más en este tema para poder reflexionarlo y sobre todo poder conocerlo más, darle un mayor entendimiento a quienes acompañamos a las y los adolescentes, a las juventudes, ya sea usted familia, tutor, tutora, docente, en fin. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre este tema el día de hoy. En nuestro tema, identidades que desafían lo convencional, terians y otras expresiones juveniles. Así que, pues, bienvenidos. Y para eso tenemos un panel de honor. Voy a presentar a nuestro panel a continuación. Tenemos al doctor Leonardo Díaz García. Él es neuropsicólogo clínico, es egresado de la licenciatura en psicología y especialidad en neuropsicología de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Recientemente obtuvo el grado de doctor en psicología en el área de conocimiento de neurociencias de la conducta. Cuenta con 7 años de experiencia en el campo de la psicología y neuropsicología clínica bajo un enfoque metodológico basado en evidencias. Ha participado como ponente en diversos cursos y congresos nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor. Livia, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a las personas que están con nosotros en casita viéndonos. Espero que esta plática les sirva mucho. Un gusto tenerlos. Al contrario, el gusto es nuestro. También tenemos a nuestro segundo especialista, el maestro Andrés Vidal Rivera. Él es doctorante en Antropología Social de la ENA, maestro en Antropología Social, también por la ENA, y licenciado en Psicología en la Facultad de Psicología de nuestra UNAM. Actualmente es profesor de la asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, en las asignaturas Introducción a la Investigación en las Ciencias Sociales, Diseño y Desarrollo de Proyectos Profesionales, Estadística aplicada a las Ciencias Sociales y Psicología de la Publicidad. Es colaborador de la Evaluación Social en el Programa de Intervención en Crisis de la Facultad de Psicología. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes el día de hoy y espero que sea una plática muy fructífera. Muy bien, y nuestra voz joven del panel, tenemos a Ana Paula Mandujano Rojas. Ella es alumna del segundo semestre de la carrera de Sociología. Bienvenida, Ana Paula. Hola, muchas gracias por traerme aquí. No, gracias a ti por acompañarnos. Pues bien, vamos a iniciar este conversatorio preguntándote, maestro Andrés, en diferentes épocas de las juventudes pues se han creado, ¿no?, diferentes expresiones juveniles. En la actualidad, ¿cuáles serían estas expresiones que salen como de lo convencional y que de pronto si los vemos pasando por ahí nos podemos sacar un poquito de onda? Cuéntanos. Claro. Hoy en día, como bien lo dices, a lo largo del tiempo han surgido diferentes manifestaciones sociales, culturales y de identidad. Hoy en día, más que verlas en la calle, creo que las podemos ver en redes sociodigitales. Es un lugar o es un nicho donde las expresiones y las identidades fluyen, ¿no? Se dejan ver, interactúan y es un espacio de convergencia. Entonces, si antes los veíamos en las calles o los veíamos en alguna plaza o los veíamos en algún, no sé, mercado o algo por el estilo, hoy los vemos interactuando muchísimo más por redes sociodigitales. Y esa es una parte bastante interesante. En la semana que compartí el cartel, me preguntaba alguien, ¿no? Como, ¿quiénes son los Terian? ¿Dónde están? ¿Por qué no los hemos visto? O algo, porque una expectativa es que si yo salgo a la calle los voy a ver cruzar periférico, insurgentes o algo por el estilo. La realidad sociodigital en la que vivimos hoy nos permite interactuar en diferentes dimensiones. Una de ellas muy importante es la digital y la cual tenemos que aprender, una, a estudiar y dos, a compartir y convivir con las personas que se expresan en estos medios. Entonces, hoy podemos ver no solamente los Terians, sino también grandes comunidades de BTS, que son estos fanáticos de la música coreana, Sí, claro. grandes comunidades de cosplay, etcétera, y que son comunidades que interactúan, que se entienden, que tienen una forma de relacionarse
un poco menos convencional que la que tenemos en otras épocas, ¿no? En donde justo nuestros espacios de interacción eran espacios sociales físicos. Entonces creo que eso es un apartado muy importante, una de estudiar y de comenzar a identificar. Sí, fíjate que yo también he recibido esos comentarios de, oye, a lo mejor ni existe, ¿no? Y es una invención. Y aparte no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya tiene bastantes años, que de hecho ahí hay investigaciones interesantes, ya nos irán contando. Pero justamente hablando de los Terians, que fueron muy famosos en estos días, ¿de qué va este fenómeno? Cuéntanos un poquito, ¿qué son, cómo se identifican, de qué trata? Pues básicamente surgen en diferentes partes de Europa, comienzan a recorrer o a saltar hacia América Latina, principalmente en países como Argentina, Chile, comienza a subir hacia México. En México tiene desde el 2024-2025 que se comienzan a registrar algunos casos o algunas personas con esta identidad, pero repito, es principalmente en redes sociodigitales. Comienzan a hacer apariciones en espacios públicos y principalmente son personas que se identifican a sí mismas con relación o rasgos hacia algunos animales, principalmente perros, gatos, pero la diversidad es bastante grande. Ellos se identifican en ciertas características físicas, pero también de personalidad. Si nosotros podemos identificar la personalidad de alguna de estas, de algún animal, como, no sé, el olfatear, el brincar, el saltar, el comer algún tipo de comida en específico y relacionarse con sus pares de igual forma, ¿no? Entonces, esto vino a causar muchísimo revuelo, pero básicamente la explicación sería como esto, ¿no? Son un grupo de personas que se identifican y aquí es algo importante, que han encontrado relación con otras personas que también se identifican bajo este segmento, ¿no? Una regla bastante interesante que nos dice la psicología social es que cuando surge un grupo, si no encuentra un par, pues ese grupo desaparece, ¿no? Si no encuentra grupo, ¿no? inclusión, esa ya no es grupo. Si no Claro, encuentra inclusión claro. con un grupo, pues completamente va a desaparecer. Y también algo que hemos visto es que encuentra la exclusión de otros grupos. O sea, hay grupos que los empiezan a rechazar, que no los identifican, que no los entienden, se podría decir que no los quieren, quizá. Claro, claro. Pero regularmente se llevaría sobre eso, ¿no? Sobre la identidad que pueden encontrar hacia un segmento, en este caso hacia los animales, y otro a otras personas que se identifican también con este grupo. Entonces creo que sería esa la parte o la definición conceptual un poco más generalizada. Claro, y luego si sumamos que la necesidad en esta etapa de pertenecer, pues aún así, ¿no? Se hace como más importante este fenómeno. Y ya nos hablabas sobre el rol que juegan como las redes sociales. ¿Nos podrías un poquito más comentar sobre esto? Sí, ahí es muy importante el concepto de red, no sé, a lo mejor lo podríamos ver desde Bruno Latour, ¿no? Y de la teoría de la red social, de la red sociodigital, y cómo esta red, al ampliarse mucho, el sujeto comienza a vivir dentro de la red. Y al comenzar a vivir dentro de la red es tener este perfil digital, pero también es tener esta múltiple interacción con otras, no sé, con otras personas. Hoy vivimos en un mundo digital en el cual nos empujan cada vez más a estar metidos en la red, desde los bancos, la escuela, números de cuentas, etcétera, etcétera. Prácticamente tienes una comunidad virtual, ¿no? Claro. Y esta comunidad virtual, pues es aquella que te va a aceptar, pero en la cual vas a encontrar una diversidad bastante amplia de formas de expresión, de formas de comunicación y de formas de interacción. Creo que esa posibilidad que hoy tenemos dentro de la red es la que posibilita este tipo de manifestaciones sociales. Pues claro, por supuesto. ¿Y no será también que nos animamos a expresarnos más entre la red social y no tanto en vivo, Andrés? ¿No Sí, sientes? por supuesto. Justo lo platicaba el fin de semana, aproveché para platicar con algunas personas, un poco sondear qué es lo que pensaban al respecto de esto. Y me pareció muy interesante que muchas personas me dijeron, hoy tenemos la posibilidad de expresarnos, algo que no pasaba antes, ¿no? Claro. O sea, antes muchas veces decía la familia misma no te dejaba expresarte, no te dejaba manifestarte de esas formas. Hoy creo que la red sociodigital te da esta posibilidad, en la cual, como tú dices, vamos a encontrar grupos que nos acepten, vamos a tener mayor tolerancia, mayor apertura a la manifestación social de estas características. Sí vamos a encontrar esta represión, este rechazo, esta censura, esta crítica, esta burla, pero el mismo grupo te va a acompañar. Y eso es algo Claro, bastante te va a importante proteger. que en muchas ocasiones hace la red social, ¿no? Podemos encontrar redes sociales sumamente cerradas, redes sociodigitales sumamente cerradas, donde el nicho se protege, y otras mucho más abiertas, como X, por ejemplo, que está muy abierta a la crítica, ¿no? Entonces, creo que estos grupos se concentran, o hay diferentes grupos que se concentran en redes sociodigitales que los protegen sus identidades y permiten la manifestación y la expresión de las mismas. Claro. Creo que esa es la importancia de esta red, y cómo hoy
en diferentes sectores se va reconociendo y se va aceptando. Ujú. Que eso me parece muy, muy importante, ¿no? Salirnos un poco de la red sociodigital y pasarnos a la red física, ¿no? A la escuela, a las plazas, a las casas y demás, y ya tener, lo voy a decir así, como este valor de expresarnos sin temor a la censura o con el temor a la censura, pero también con la certeza de que alguien nos va a acompañar, creo que es Ujú. muy valioso en esta generación, en lo que estamos viendo ahora. Sí, por Porque supuesto. la expresión de una identidad social que puede estar en contra de lo que dictan las normas convencionales, Ujú. también nos habla de un acompañamiento familiar o de un acompañamiento social de mayor tolerancia, ¿no? Claro. Hemos visto en algunos casos, por ejemplo, los emos o los punquetos, allá Ujú. por el 2000, que inclusive tenían cierto tipo de represiones hasta violentas, ¿no? Ujú, El claro. expresarte socialmente podía desembocar en una represión violenta en la cual te golpeaban o no sé, te alejaban del grupo, ¿no? Ujú. Hoy lo que vemos es que sí hay una expectativa de dónde están, de quiénes son, pero si quisiéramos voltear a ver, pues sería lo más fácil entrar a la red sociodigital, donde podrían ser unos espacios un poco más seguros. Claro. Y justo hablando de la familia, pues nuestra cultura mexicana todavía seguimos como guiones muy Ujú. tradicionales, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven, si se tocaba el tema de un tatuaje, por ejemplo, Ujú, pues mi ujú. mamá me ponía el grito en el cielo, no, ¿cómo crees? ¿No? Claro, O sea, sí puede generar en las familias un poco de inquietud, aún en la actualidad. ¿Qué opinas de esto? claro, sí, y ahí creo que lo llevaría un poco más a la discusión de que las familias hoy ya no son tan tradicionales. Creo Ujú, yo que hoy se abren un poco más, creo ujú, que hay un poco más de apertura. No estoy generalizando, no puedo decir que todas las familias, pero sí hemos visto en algunos espacios donde hay mayor tolerancia hacia la manifestación de alguna preferencia, de algún gusto o de alguna identidad específica. La posibilidad de hablar nos da esta certeza, ¿no? Elemento en el cual dices, bueno, ya no hay un tabú ujú, de cuál salir, sino que ya están saliendo, ujú. ya se están manifestando y tardan muchísimo menos en manifestarse. ¿Sí vamos bien? Y en contra, lo que vemos o la recepción que vemos es que no hay un malestar social y no hay un malestar cultural por ellos. Es decir, Ujú. no es algo que inquieta tanto a la sociedad como para rechazarlos, sino que otra vez no se busca y se busca dónde se encuentran. La validación familiar que también sirve mucho justamente para que esta manifestación se dé. Si no tuviera esta aceptación familiar o no hubiera este cambio generacional familiar, que los chavos de hace 40 años hoy somos Ujú. jefes de familia o Claro. parte de una familia o tenemos hijos o hay personas de nuestra edad que tienen hijos y que nosotros mismos ya tenemos esta pauta, ¿no? De aceptar nuevas formas culturales y acompañar esas formas. Cosa que a lo mejor en nuestra generación no pasó. Creo que Por hoy viene un supuesto. cambio generacional. Claro, y justo por eso son estos conversatorios, para poder entenderlo, ¿no? Y no pensar que nada más ahí, ¿no? Mi hijo, ¿qué le está Exactamente. pasando? ¿Qué le está Exacto. pasando? Y justo hablando desde la mirada, ¿no? Como la psicología clínica, ¿cómo se entiende, doctor Leo, que algunos jóvenes se pueden identificar simbólicamente con animales? Cuéntanos. Pues mira, em, las personas a lo largo de su vida y sobre todo en las primeras etapas de vida, lo que van haciendo es generar su propia, lo que llamamos personalidad. Ujú, La personalidad es un constructo que utilizamos que se desarrolla a lo largo desde la infancia, las experiencias de los adolescentes y generalmente se consolida ya que somos adultos. Estas ujú, experiencias pues son de mucho tipo y los jóvenes muchas veces lo que hacemos o lo que hicimos en su momento cuando éramos adolescentes fue experimentar un poco con ellas. Ya mencionaron por ahí, Andrés mencionaba los otakus, ¿no? ujú. Mencionaba a los que se hacen cosplay, etcétera. Y eso lo único que permite, pues, es que vayamos generando esta consolidación de la personalidad. Y gracias a eso, ya ahora que somos adultos, lo que tenemos ya es un patrón de comportamiento que nos permite adaptarnos a las circunstancias a las que estamos y eventualmente, pues, tomar decisiones que generalmente son, pues, digamos, como ya entrenadas, ¿no? Ujú. A partir de la repetición. Entonces, yo lo que diría acá, respondiendo a tu pregunta, es que sí, las personas con el tiempo vamos experimentando y vamos desarrollando a la hora de generar nuestra personalidad y eventualmente esa personalidad ya de adultos, aunque se consolida, pues va a seguir creciendo, ¿no? Claro. Va a seguir desarrollándose. Ujú. Por ejemplo, para docentes, para familias,
¿Cómo distinguimos entre que es una exploración de la identidad, a que ya necesite ayuda, ¿no? A lo mejor de una atención psicológica? ¿Cómo le podemos hacer? Sí, fíjate que estaba tratando de buscar ejemplos porque Ajá. justamente quería que fuera más sencillo para que todos los que están allá nos entendieran. Yo les diría que traten de, bueno, primero, esta recomendación que les voy a dar aplica tanto para personas que se identifican como Terian o que se identifican como otakus o como lo que sea. Como padres nos puede servir esta identificación. Em, Traten de poner la vara a la misma altura que si ustedes se enteraran que sus hijos son, por ejemplo, seguidores de un equipo de fútbol, ¿no? Aquí tenemos el equipo de los Pumas y hace poquito jugaron y creo que hasta ganaron, ¿no? No me imagino, y no me imagino lo enojados por ahí que iban a estar los que perdieron y porque fue un penal de último minuto. ¿Y cómo son los seguidores de un equipo de fútbol? Tienen conductas, ¿no? Gritan, ¿no? Se aprenden sus porras, utilizan ropa que los representa de alguna manera. Incluso ellos a sí mismos se identifican, ¿no? Yo soy americanista, yo soy Puma, yo soy no sé qué. Y eso por sí mismo no es una conducta que genere ni problemas para la persona ni problemas para los demás. Pero si yo viera que esta persona, seguidor de un equipo de fútbol, ya está a lo mejor metiéndose en peleas, ¿no? Ok. O a lo mejor tiende a consumir sustancias cuando está allá, o falta a su trabajo, falta a su escuela por estar yendo seguido a los equipos de fútbol, ahí es donde pudiéramos nosotros empezar a prestar atención, cuando estas conductas ya están dañando o a la propia persona o a los demás. Claro. Entonces, hablando de estas señales, también quizá que se empiecen a aislar, ¿puede ser? ¿Qué otras señales podemos estar como alertas de que algo está pasando más allá de expresar la identidad y que ya requiere apoyo? Sí, pues un poco desde el dejar los espacios importantes, por ejemplo, que dejen de ir a la escuela, que dejen de trabajar, que dejen de tener contacto social, ¿no? A lo mejor que se aíslen por estar. Insisto, esto aplica para Todos. estos y para como si los viéramos como seguidores de fútbol o como seguidores del BTS, ¿no? Si vemos que un seguidor de BTS deja de trabajar a lo mejor por estar viendo ahí las canciones que publican, etcétera, ahí es donde tendríamos que poner atención. Y más allá de aquí sí voy a hacer una aclaración bien importante. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con este concepto de patologización, ¿no? Porque es bien común que en redes sociales, y seguramente ustedes lo vieron cuando pasó todo este boom hace unas semanas, los veíamos y hasta muchas personas los nombraban como, esto es un enfermo mental, ¿no? Sí. Esta es una persona con un delirio, está psicótico, está teniendo esquizofrenia, y empezábamos a nombrar conductas como si fueran patologías. Eso es patologizar, nombrar conductas como si fueran un trastorno mental, cuando no necesariamente una conducta por sí misma refiere a un trastorno mental. Hay conductas que van a depender del contexto, van a depender de cómo ocurran, van a depender de su frecuencia, de cómo eso les permite o no adaptarse a su ambiente, y a partir de ahí ya veremos si sí en efecto es un trastorno mental o más bien ya se trata pues de una simple expresión de la personalidad. Claro. Y justo hablando sobre esto, ¿qué necesidades emocionales tendrían los jóvenes para justo expresar su identidad de estas maneras? Pues mira, estaba tratando de pensar porque yo lo vería más que necesidad, no sé si están de acuerdo conmigo, pero yo lo veo más como un derecho, ¿no? Existe incluso este concepto de el derecho al desarrollo de la personalidad. ¿Y qué es eso? Pues es que las personas tienen la capacidad de expresarse, de desarrollarse, de a lo mejor utilizar la ropa que quieran, utilizar tatuajes, ¿no? Ahorita que decíamos que antes nos veían como criminales y ahora yo tengo un tatuaje de una tortuga porque me gustan las tortugas, Claro. ¿no? Y si las personas desde jóvenes y también de adultos tenemos la oportunidad de expresar nuestra personalidad de manera libre, lo que nos permite es entonces tener menos carga a nivel afectiva. Porque algo que sí se ha visto, y esto se ha reportado, hay un estudio que se llama el Global Burden of Disease, que es un estudio así como de 200 países en los que han metido datos clínicos de un buen de poblaciones, y lo que han visto es que trastornos mentales como el trastorno de ansiedad
tienen un factor de riesgo más alto cuando las personas son expuestas a bullying, son expuestas a victimización. Entonces, si nosotros estamos victimizando, haciendo bullying, acosando a una persona por su experiencia de personalidad, lo que sí le podemos estar, digamos, provocando, aumentando el riesgo es a que presenten trastornos de la salud mental, como la ansiedad. Claro. ¿No? Sí, y justo hablando de estas necesidades, tú, por ejemplo, Ana Paula, que justo perteneces a esta generación, cuéntanos un poquito cómo ves tú este tipo de expresiones de la juventud, cómo se vive contigo y con tus pares, por supuesto. Pues, por ejemplo, enfocándolo un poco en lo de los terians, siento que inclusive en personas de mi edad se hizo mucho de pronto se vio muy mal, ¿no? Y fue como, pues raritos, básicamente. Pero al final de cuentas, y justo como lo decía, a nadie le hace nada. O sea, realmente ni nos quita ni nos da. Entonces, pues no es como que nos afecte realmente que se identifiquen de esa forma. Pero sí creo que es muy importante llegar a identificarse con algo. O sea, creo que en particular la adolescencia es un proceso formativo muy importante. Y constantemente como adolescentes vivimos casi que en una catarsis, ¿no? Entonces creo que es muy necesario construir esa identidad a partir de lo que sea, básicamente. Porque es una forma de, pues justo de expresarse, de identificarse. Quizá también de pertenecer. Sí, justo. O sea, yo creo que también es muy necesario tener un par, alguien que no que vea las cosas igual que tú, porque creo que eso es casi imposible, pero sí que comparta muchas de tus ideas y de tus perspectivas de vida, ¿no? Porque también, y justo como lo decían, no es lo mismo, inclusive yo, como me ven, no es lo mismo salir sola a la calle luciendo así que salir con amigos o que salir con gente que se ve igual. Te genera muchísima más confianza. Y respecto a esto que dices, ¿cómo reaccionan la gente adulta ante esas expresiones? ¿Cómo reaccionan de manera general? ¿Cómo has visto? Pues la verdad, Ya sean docentes. lo que se espera de ti inclusive, y pues logras como afanarte un poco de lo que piensa tu familia. Pero sin embargo, sí creo que la familia es como un núcleo muy, muy importante, y siempre que tu familia siente interés hacia lo que te importa tan siquiera, te genera muchísima más confianza. Claro. Y yo creo que eso es necesario tanto en la niñez como en la adolescencia como en la adultez. Que se involucren un poco más en lo Sí. que te gusta, ¿cierto? ¿Y a ti cómo te ha ido con tu familia? Pues la verdad es que bastante bien. Digo, a veces aún hay cosas que espantan a mis papás. Pero pues yo al final de cuentas vengo de un barrio, mi papá también, mi mamá también, y sobre todo mi papá, él creció como por los 90s, fue adolescente. Entonces a él le tocó también como este boom de la contracultura. Le gustaba patinar y el ska. Entonces la verdad es que por esa parte logran entenderlo bastante bien. Ajá, ok. Entonces tú te sientes como más tranquila Sí. con respecto a poder expresarte Sí. de manera más libre. Sí. Ok. Y justo ya hablando sobre estas estrategias, vamos a conversar todas y todos sobre cómo podemos dialogar sobre estos temas con nuestros alumnos, hijos, hijas. Yo lo primero que diría es tener la disposición a escuchar la postura del otro. O sea, eso sería algo inicial básico, ¿no? Independientemente, yo sé que puede parecer raro, ¿no? Yo sé que a lo mejor a la mayoría de nosotros decimos, bueno, comportarse como un animalito, pues nos puede resultar como inusual, ¿no? Claro. Pero no vamos a poder entender lo que están pensando, por qué lo están haciendo, cuáles son sus motivos, si primero no nos tomamos la oportunidad de abrirnos y de escuchar lo que sea que tengan que decir. Entonces yo diría ese primer punto, escuchar abiertamente. Ok. Esa parte de escuchar me parece muy importante y considero que hoy también nos hace falta mucho acompañar. Creo que muchas veces, y tomo de referencia lo que dijo la compañera, que nos aceptan o aceptamos, pero no respetamos. Pero y aparte de aceptar y respetar, el acompañar creo que es muy importante. Y muchas veces si me intereso por algo, si pregunto por algo porque me interesa realmente, es dedicar el tiempo necesario para acompañar y para saber qué es lo que está pasando. Porque muchas veces también como docentes, como padres, como personas de la sociedad, preguntamos por preguntar y se queda ahí.
¿no? Se queda como en el aire y no pasó absolutamente nada y no trascendimos. Más allá cuando acompañamos, entendemos muchísimos de los procesos y demás. Y ese acompañar también es involucrarte. Si realmente te interesa, a lo mejor no por morbo, porque realmente te llama la atención esta expresión y te atreves a preguntar o te atreves a acercarte o te atreves a investigar, pues justamente acercarte, acompañar y respetar este proceso, creo que es muy, muy importante. Y creo que a partir del acompañamiento puedes ver muchísimo más aristas de este fenómeno que puede ser muy interesante, que puede crecer muchísimo más, y no solamente quedarnos con esta información muy básica, ¿no? Este tipo de conversatorios se me hace muy interesante porque abre el abanico, ¿no? Te da la posibilidad para comenzar a hacerlo. Estaría genial que alguien nos escuche y diga, sí, yo me identifico como Terian o como cualquier identidad y me ha pasado esto, ¿no? Que se puedan abrir como las voces, pero que realmente podamos tener como una consecuencia, ¿no? A esto que estamos haciendo para que no se quede solamente como en el aire. Creo que en mi experiencia como docente y como investigador me ha pasado muchísimo de ver temas muy interesantes que de repente se quedan aislados, ¿no? Y es como de, ¿y por qué no le diste continuidad? Ah, pues porque ya se acabó la investigación y ya. Sino Claro. continuar con eso, ¿no? Dar un seguimiento a los casos se me hace muy interesante. Gracias. Y en tu caso, Ana Paula, ¿alguna otra recomendación en cuestión de cómo comunicar esto que sienten, que piensan? Pues yo creo que como la parte de la juventud, pues hacerlo sin miedo. Digo, al final de cuentas es parte de construirse a uno mismo y de construir su propia forma de ver el mundo. Y justo, o sea, las redes sociales también están en un momento en el que es muy fácil encontrar personas con las mismas ideas que tú, con las mismas formas de pensar. Entonces, puedes muy fácilmente encontrar un acompañamiento más allá de tu familia. Y como ya de parte de las familias y también los docentes, pues yo creo que, aparte de lo que ya dijeron, que me parece muy importante, comprender y respetar simplemente por el hecho de que la persona lo está haciendo. Porque ya muchas veces el simple hecho de hacerlo, de empezar a vestirse de una manera, de incluso identificarse con un animal, es tener agallas para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que simplemente comprenderlo y respetarlo por eso, por formar parte de la identidad de alguien. Ok, súper interesante lo que nos dices, Ana Paula. Y fíjense que ya estamos recibiendo algunos comentarios, felicitaciones, les ha encantado el tema. Tenemos una pregunta que me parece muy, muy interesante. Nos dicen, ¿estas manifestaciones se dan solamente en las ciudades? Buena pregunta. Ajá, ¿ustedes han leído algo, saben algo al respecto? Mira, yo estaba viendo, no sé si a lo mejor Andrés seguramente podrá hablar más de eso, pero te voy a decir algo. Hace poquito estaba viendo justamente un video de una reportera que se sube a las faldas del Popocatépetl y, y ella pues va acompañando a las personas pues, de las comunidades, ¿no? Y explica cómo las personas de las comunidades tienen una identidad justamente basada en su relación con el volcán. Entonces, ellos van cada año, creo que es 12 de marzo o algo así, se suben a una parte del volcán y tienen toda una dinámica, ¿no? Tienen toda una dinámica de llevar una ofrenda, compartir comida entre ellos, obviamente subirse, que pues es dedicarle 5 o 6 horas a andar ahí esforzándose. Y al final, pues lo que logran, pues entiendo yo, pues es generar una comunidad más fuerte a partir de una identidad basada en algo que ellos creen, ¿no? Claro. Y en ese caso se ve algo bastante, ¿cómo decirlo? Bastante, incluso que favorece la unión de los individuos, ¿no? No ves que alguien diga, ay, tú crees en el volcán, esto está medio raro, ¿no? Claro. Al contrario. Sí. Entonces, yo considerando esta experiencia, parece ser, o yo diría que sí hay en muchos lados, aparte de las ciudades, solamente que a lo mejor de pronto nos hace falta justo, ¿no? Explorar un poquito, detenernos a preguntar. Claro, Sí, claro. coméntame. No, ahí es muy, muy interesante por dos sentidos. El primero, por el estigma que se tiene y que tenemos todavía, y pensamos que por ser provincia, quizá, no se ve tanto esta manifestación. Y por el otro lado, por el acceso, la accesibilidad al Internet, por ejemplo. En el doctorado me tocó hacer algunos acompañamientos en algunas comunidades donde verdaderamente no había Internet, ¿no? Y a pesar de que el índice de Internet decía que el 80% ya tiene Internet, pues
la realidad es que era otra, ¿no? Claro. Donde no llega esta posibilidad y donde efectivamente si la red sociodigital es un espacio donde yo me puedo manifestar, pero no tengo esta red sociodigital, pues me queda mi red social física, la cual muchas veces sí puede ser un poco más controvertida, ¿no? Sin embargo, en algunos documentales, y hace poquito me tocó ver uno aquí en el Centro Cultural, de unos alumnos de políticas, ellos fueron a su comunidad, es decir, los chicos estudiantes de ciencias políticas, de diferentes, no sé, identidades culturales. Entre ellos había una chica de arqueta, había un chico medio punk y demás. Ellos regresaron a sus comunidades para vivir como su fin de semana y para narrar su fin de semana en su comunidad. Y no pasaba absolutamente nada, o sea, llegaba con la abuelita, le ayudaba a hacer las tortillas, hacía como su vida diaria, ¿no? Y ellos estaban grabando de cómo reaccionaban sus familiares al verlos vestidos como punquetos o como darquetos y demás, y no pasaba nada, o sea, seguía siendo su familia, de repente era como de, ve por las tortillas o hace esto, cambia la dinámica, claro que sí, pero su identidad sigue siendo la misma. Hay una posibilidad mayor en la ciudad porque vas a encontrar una variación de identidades muy fuerte, o sea, vámonos al centro y vamos a encontrar un montón de identidades compartiendo versus el campo que prácticamente todos se conocen, ¿no? Y todos tienen la misma. No significa que tenga que estar así siempre. Cuando salen, pueden adoptar otras identidades, regresan y siguen perteneciendo a la misma familia. Es decir, el hecho de pertenecer a un grupo social diferente de tu familia no te deja de ser perteneciente de tu familia. ¿Sí vamos bien? Sí, por Entonces, considero que sí puede ser un poco menos el efecto en provincia, pero no por ser provincia va a dejar de tener estas comunidades o estos rasgos y inclusive estas interacciones, ¿no? Ok, no, pues bastante interesante la pregunta, ¿cierto? Sí, Y justo regresando como a esta actitud que podamos tener las personas adultas cuando nos encontramos con una expresión como no muy convencional, ¿cuáles serían los errores que solemos cometer, ¿no? Nosotros los adultos, al interactuar, ¿no? Con personas jóvenes que de pronto, ¿no? A lo mejor se pinta el cabello de otra forma o la cara, ¿no? O cualquier otra expresión diferente a lo que yo estoy esperando, ¿no? De ellos. ¿Cuáles serían? Pues una de las primeras que yo diría es asumir cosas, ¿no? Claro. Pasa con cualquier expresión, que si usas tatuajes, pues seguramente es un criminal, ¿no? O si se pinta el pelo, no, pues seguramente a lo mejor le gusta algo en particular. Entonces, antes de asumir cosas, es bien fácil, ¿no? De hecho, es algo que yo trabajo mucho en consulta. Las personas estamos familiarizadas con interpretar, con dar interpretación a las cosas. Es algo natural que hacemos. Pero a veces las interpretaciones que hacemos pueden estar equivocadas, ¿no? Pueden no ser las correctas. Y vale la pena. Yo la invitación que hago siempre es pregúntate si lo que estás, o sea, si lo que estás interpretando de pronto no a lo mejor se está saliendo de la realidad o a lo mejor ni siquiera hay fundamentos para que tú pienses así y mejor date la oportunidad de explorarlo con las personas, ¿no? Entonces, en primer punto diría eso, evitar asumir cosas, asumir que mi hijo lo está haciendo por molestarme, porque lo está haciendo de alguna manera, porque va a hacer daño a alguien, etc. Ok. Yo creo que yo diría, sobre todo, y me parece muy importante, mirar con morbo. Y siento que es algo que vimos mucho con los Terians, mirarlo con morbo. O sea, creo que hicieron una carrera justo aquí, cerca, en Rectoría, y creo que al final terminó viendo más gente normal que de los propios Terians, porque a la gente le movía más el morbo, ni siquiera curiosidad de decir por qué se identificaran así, qué pensarán, sino simplemente mirarlos como ajenos, así. Y tener mucho cuidado. Yo creo que siempre lo menciono cuando me toca dirigir grupos de investigación o trabajar con chavos en investigación, es, no sé, la teoría de la observación, ¿no? Tenemos que ir a observar. Y de repente los chicos llegan y observan literalmente o llegan y se quedan así. Digo, no, espérame, o sea, hay una forma de observar para no invadir, ¿no? El espacio vital de la otra persona, para respetar sus procesos y porque también si nosotros miramos muy detenidamente, pues vamos a cambiar la forma en que la otra persona se comporta. Entonces, en este sentido, pues sí, tener como mucho cuidado con esta forma de llegar y siempre pedir permiso. Y esa es una parte muy interesante. De repente pareciera que nosotros tenemos el derecho de preguntar, de señalar, de decir, de apuntar, etcétera, etcétera. Y creo que esta parte de pedir permiso para saber, para entender, para preguntar,
para estar, para observar y demás cosas, creo que es algo fundamental, ¿no? Ujú, El hecho de decir, oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Puedo claro. saber cómo estás haciendo esto? Ujú. Y también saber que la otra persona te diga no. Y también Y respetar el respetar ese no. no, Creo que ¿no? ese respetar Ujú, el no es Claro. bien importante. ujú, Y ujú. entonces justo si hay una manifestación social donde una persona se está vistiendo de una manera determinada y está saliendo a la calle, eso no le da derecho a las demás personas de verlo, de seguirlo, de acosarlo, Claro. etcétera, etcétera. Y creo que es algo que también pasa muchísimo en el transporte público, en la escuela, en la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy importante tener como estas reglas de convivencia Ujú. para poder acercarnos a las otras personas. El hecho de que alguien esté afuera o que estemos compartiendo un espacio no me da a mí la posibilidad de invadir su espacio vital. Creo que eso Ujú. es muy, muy importante. Por supuesto, claro. Oigan, estamos también teniendo otras preguntas, otros comentarios. Saludos al doctor Leo desde Michoacán. Desde allá Ah, nos están viendo. Saludos hasta Michoacán. Y Saludos, aquí saludos. tenemos una pregunta. ¿Cómo acompañar a nuestras juventudes desde las instituciones educativas en estos procesos de formación de las identidades que salen de lo convencional? aquí es algo muy, muy importante en todos los nichos y pareciera ser que el docente al frente de la clase está preparado. Y es algo que hemos discutido muchísimo en espacios educativos. Muchas veces el docente está preparado para una clase de español o de matemáticas o de inglés, pero no para interactuar con identidades juveniles. Ujú, Creo que eso es algo muy fuerte. Y también implica que el docente se tiene que responsabilizar y en muchas ocasiones tiene que tomar cursos, ¿no? Para poder interactuar y para poder trabajar con jóvenes. Eso es algo muy fuerte. ujú. Si no lo puedes hacer, si no tienes, digamos que las herramientas pedagógicas o las herramientas psicosociales para poder acercarte con un grupo, lo mejor es no tocar el tema, ¿sabes? Ujú, ok. Porque más allá de abrir la posibilidad de interactuar, puedes afectarlo desde el prejuicio, desde tus propios estigmas, etcétera, etcétera. Entonces creo que más allá de darlo por sentado de que el docente sabe hacerlo, más allá tendríamos que tener esta posibilidad de apoyar al docente para que se forme en este tipo de relación con los jóvenes, ¿no? No Ujú, darlo por sentado. Y también creo yo que el espacio educativo puede ser un espacio muy libre de expresión, pero también muy represivo. claro, por O sea, supuesto. también hay docentes que reprimen Ujú, mucho que el estudiante se pueda manifestar y ujú, que el docente pueda tener esta posibilidad de decir qué soy y qué quiero ser, ¿no? O sea, ujú, creo que sí puede haber mucha violencia, por ahí dice Rita Segato, ¿no? En ujú, sus textos, dentro de la misma educación. ujú. Entonces, sí sería muy importante o es muy importante que se abran como estos espacios donde el docente pueda trabajar estas Claro. habilidades, porque tiene que ser una habilidad, Ujú, esta habilidad de comunicarse con los jóvenes y respetar sus identidades. por supuesto. ¿Alguna otra idea? Sí, pues un poco agregando a lo que dices, y esto aplicaría, siento yo que aplicaría tanto a docentes como a padres, el tener cuidado en no querer que los adolescentes se comporten como yo quiero que lo hagan, Claro. Ujú, ¿no? O sea, como poner pues, el estándar en lo que yo soy o en mis ujú, valores, en ujú. lo que yo pienso y a partir de ahí, si mi hijo no se está comportando o si mi alumno no se está comportando de esta manera, pues voy a decir que está mal o lo voy a regañar o voy a tratar de que cambie. Y algo que pasa mucho y que a mí me gusta hacer cuando yo doy clases y creo que puede aplicar también para esto es em, asegurarte que no solamente tú seas un espacio seguro para tus alumnos, sino también invitar a los mismos alumnos a que Ujú, sean un espacio seguro entre ellos ujú, de tal claro. manera que puedan generar su propia comunidad, porque pues a veces a lo mejor uno como profesor puede decir, sí, aquí podemos hacer lo que sea, pero entre alumnos pues a lo mejor se ven raro o se hacen algún comentario. Al contrario, ¿no? Invitarlos a que pueda haber expresiones diversas Ujú, dentro del grupo y mientras estas no afecten a los demás, podemos seguir trabajando como siempre. ujú, ok, bien. ¿Y tú, Ana Paula, algo que esperarías de, por ejemplo, de la UNAM, que es la institución que te acoge en este momento? Pues, sobre todo, creo que algo con lo que me he enfrentado mucho cuando llegué a la facultad fue cierta superioridad que existe de los profesores hacia los alumnos. Muchas veces porque como alumnos no tenemos ya un poco más, en teoría no tenemos una metodología planteada, porque tal vez nuestro vocabulario no es tan particular y ese tipo de cosas. Y también sin hablar de que hay algunos profesores que pese a ser profesores no se separan de sus propios estigmas. Entonces si te ven que luces de cierta manera, que te vistes de cierta forma,
ya te tratan con Mm. peculiaridad o por ejemplo, creo que pasa demasiado que cuando te ven vestido de forma, pues como de pronto un poco desordenada, creen que ya por eso eres más mal alumno, Claro, ¿no? Que no los vas a entrar, que prejuicios, no vas a sí. entregar cosas, Ujú. como casi que un caso perdido. Entonces yo creo que sobre todo pensar que simplemente por ser personas estamos al mismo nivel. Obviamente ellos son profesores y enseñan, pero no debería de existir una superioridad por eso. Y también que entiendan que yo creo que deberían de estar en una posición media, en la que no se deberían de dejar llevar ni por sus propios prejuicios. Ujú, ok, muy buena respuesta, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, nos dice Ana Paula y especialistas invitados. ¿Cómo debemos de responder las familias frente a estos contextos desconocidos para nosotros y con los miedos que tenemos como familia de que lastimen o agredan a nuestros hijos e hijas? ¿Cómo debemos acompañar? ¿Qué le dirían? Mm, Bueno, Sí, claro. este, yo empezaría por tratar de educarme a mí como papá, ¿no? O sea, tratar de hacerme preguntas, ¿no? Sobre cómo mi hijo puede estar en un mejor estado, ¿no? Cómo desarrollar sus capacidades. Yo sé que, y bueno, aquí los que son papás y que nos están viendo seguramente podrán compartir su Ujú. experiencia, pues no nos enseñan a ser papás, ¿no? O Claro. sea, no hay una manera en la que uno pueda decir, pero sí hay formas en las que nosotros podemos educarnos Ujú. para facilitarle a nuestros hijos que ellos vayan teniendo su desarrollo. Y una vez que yo conozco, una vez que incluso yo ya trabajé en mí mismo, lo que significa para mí mi autoestima, mi desarrollo personal, va a ser más fácil que yo esto se lo pueda transmitir a mis hijos. Porque a veces, pues mucho de nuestro bienestar a veces se lo ponemos en otras personas, ¿no? Como de, no voy a ser feliz hasta que no los demás me vean que soy exitoso, ¿no? Ujú, No voy a ujú. ser feliz hasta que pueda yo lograr ciertas cosas y los demás me puedan ver. Y entonces mi satisfacción depende de los demás, depende Claro. no de lo que yo hago, sino de lo que hacen los demás. Y si yo pongo mi satisfacción en los demás, pues no tengo poder para controlar qué tan satisfecho me puedo volver. Ujú. Pero si esa satisfacción, si yo sé qué es lo que a mí me importa, si yo sé por qué estoy desarrollándome, si yo sé por qué hago lo que hago, o me visto como me visto, o escucho la música que escucho, independientemente de lo que me digan, pues voy a poder dejar de lado un poco eso y Ujú. enfocarme a lo que a mí me importa. Y una vez que ya lo hice conmigo, entonces ahora sí esto se lo puedo transmitir a Mm. mis hijos, ¿no? Entonces a Ujú. lo mejor hasta de Claro. pronto, quizá en algunos casos hasta la terapia personal puede Ah, servir, ¿no? Pues sí. hay muchas veces que también nosotros como papás de pronto hay cosas que no sabemos y Ujú. que nuestra propia terapia nos puede ayudar. Claro, claro, Ujú. sí. ¿Alguna otra idea? Pues aquí viene una parte muy importante en la cual el conocer e interesarnos realmente por lo que le pasa a nuestros hijos. Ujú. Yo no tengo hijos, pero tengo muchos alumnos y Sí. he tenido casos y he tenido la oportunidad en casi 10 años, ¿no? De tener algunos casos de los cuales me ha interesado y me ha preocupado un poco lo que decía Leo hace ratito, el hecho de que dejen de asistir o el hecho de que ya no entreguen cosas o el hecho de que comiencen a desertar y es el voltear a ver qué pasa contigo, ¿no? Comenzar a interesarnos realmente y el interesarte te lleva a involucrarte. Y en ese sentido saber qué es lo que pasa y poder acompañarlo a partir de ahí. No solamente el acompañar de yo estoy aquí y lo que Ujú, necesites, ujú. like, Sí, ¿no? sí, sí. Sino yo sé que tú necesitas esto y te puedo apoyar con esto, o Ujú. me interesa esto, o conozco esta parte, o te puedo brindar este apoyo, o puedes ir a este lugar, no sé, dar como alternativas, que eso creo que eso es algo bastante importante. Ujú. El hecho de que yo diga, te estoy escuchando y de repente voltear a ver mi celular y te estoy escuchando, ¿no? Y a Claro, lo o sea, mejor ni te en estoy realidad escuchando. exactamente. El hecho de Ujú, escuchar con atención y a partir de ahí interesarme, involucrarme, ¿no? Con ujú, la persona, ujú, creo que es muy importante y creo que eso garantiza que la otra persona sepa que tú estás ahí. ujú. Cuando empezamos a estudiar relaciones parentales, nos damos cuenta que la familia es uno de los centros primarios de aprendizaje, es decir, Claro. el joven o las personas deberíamos de aprender de nuestras familias Ujú. y debemos de aprender desde reglas sociales, reglas de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en que la familia se convierte en un tercer o cuarto lugar.
¿no? Y dices, Ujú. bueno, ¿quién está en segundo lugar? Tendría que ser la escuela. Ujú. Pero nos damos cuenta que la escuela queda en tercero o en cuarto lugar, y entonces, ¿qué está en primer lugar? Pues está el internet, está la Sí. pseudoinformación, están las fake news, están un montón de cosas que están acompañando realmente a los jóvenes, que los están informando, que les están dotando de información, de valores para enfrentarse a la realidad. Ujú. ¿Por qué? Porque los otros medios no se han involucrado o no los han acompañado adecuadamente. Ujú. Entonces creo que es muy importante cuando decimos te quiero acompañar, es porque quiero interesarme realmente en lo que te está pasando, en lo que Ujú, te está claro. gustando, y posteriormente brindar alternativas, una para que yo me pueda informar y formarme, pero también para que te pueda acompañar en este proceso. Oye, quizás no me tiene que gustar a mí como mamá también, ¿no? Ujú, ujú, O sea, ujú. puede ser que yo no comparta ese mismo, es que me recordaba lo del fútbol, que es una gran analogía, Claro. ¿no? Quizá yo no soy hincha del fútbol, pero puedo estar ahí, me puedo enterar de lo que hacen, me puedo enterar de Exacto. lo que te gusta y por qué te gusta, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Porque es importante para ti, entonces, pues algo así, ¿no? Algo así es. Exacto. Y ahí con esto que acabas de decir, Ujú. me encantó. Vi una historia que me gustó mucho en TikTok de una señora que le compró su boleto a su hija para que fuera a ver a Bad Bunny. Ah, ajá, Y entonces la señora la llevó a su hija, sí. o sea, la dejó en la puerta y se quedó esperándola, ¿no? Entonces la Ujú, entrevistan y dicen, sí, yo vine, no me gusta el cantante, no me gustan las canciones, pero sé que a mi hija le encanta y pues hice lo posible para acompañarla. ujú, Ese es un apartado bien importante, ¿no? O sea, puede que a mí no me interese o no me guste, se vale porque yo tengo mis gustos y tengo mi personalidad, ujú, pero si realmente estoy involucrado o interesado en la formación de alguien, porque también es parte de la formación, ¿no? ujú, por Si estoy supuesto. involucrado en la formación, pues tengo que interesarme en estos procesos. Ujú, Y eso es algo bien, bien importante. Y después te va a decir tu hijo, no, pues quiero estudiar ese tipo de situaciones, quiero ser psicólogo, comunicólogo, sociólogo. ujú, Híjole, no quiero que seas sociólogo. No me gusta la sociología, no sí, me gusta la comunicación, no me gusta la psicología, pero respeto lo que tú estás haciendo y me informo. así Digamos, es. entonces, si realmente te vinculas, ¿no? Hay este proceso de vinculación con el estudiante y por eso yo siempre trabajo mucho desde el acompañamiento. Ujú. Sí, este proceso de vinculación, te enteras, te vinculas, te interesas, te formas y posteriormente puedes dar herramientas para que la otra persona pueda seguir su camino. Y lo que dijo Ana hace ratito me pareció fundamental. Puede que en 2 meses me deje de gustar esto Claro, y se supervale, claro, ¿no? claro, Y no por eso vas a decir o vas a desacreditar de, bueno, ya cambiaste de opinión. Se vale. ¿Qué buscamos ahora? ¿No? claro. Creo que eso es un apartado muy interesante. Sí, sí, sí. Hay algo que quiero agregar de esto que Ujú, están comentando. En psicología clínica, psicoterapia, hay un concepto que le llamamos la voluntad. okey. Que la voluntad es la capacidad que tenemos de seguir adelante haciendo cosas por nuestros intereses, a pesar de que no necesariamente estemos disfrutando esa acción. Ujú, Mm, Y hay muchas cosas que podemos nombrar ahorita si queremos, que tenemos que estar haciendo como por el interés, por proteger nuestros valores, que no necesariamente pues vamos a disfrutar, ¿no? Hay un ejemplo bien claro que es, si a mí me tienen que operar, yo seguramente no voy a disfrutar que me metan un quirófano, que me abran, que me saquen no sé qué claro. cosas y que me revuelvan, pero si esa acción va a traerme salud, Ujú, entonces es probable que yo tenga la voluntad de hacerla, a pesar de que no disfrute esa actividad. Y creo que eso puede pasar mucho con la interacción con nuestros hijos, incluso con otras relaciones interpersonales, parejas, amigos, en las que hay veces que hay que hacer cosas que no necesariamente vamos a disfrutar ujú, porque no corresponden a lo mejor de manera inmediata a algo que nos guste, pero que en el largo plazo nos pues nos puede motivar a encontrar algo valioso. Por ejemplo, en este caso, a tener una mejor relación con mi hijo, a que mi relación con mi hijo sea más de confianza, ¿no? Que sienta que él puede contarme cosas cuando ujú, lo necesita. ujú. Y creo que eso a largo plazo, esos beneficios a largo plazo, pueden ser más valiosos, a pesar de que en el momento haya que hacer cosas que no necesariamente me gusten, Claro, ¿no? sí, porque si de pronto yo le quiero contar a mi mamá o a mi papá que me quiero hacer un tatuaje o que quiero ir a tal lugar y no, se hace el drama, pues ya no voy a tener esa confianza de estarle contando las cosas y mejor lo voy a ocultar y voy a hacer Claro. como si no, ¿no? Entonces, también tener como esa apertura, ¿no? A conocer también otras cosas, a poder dialogar, a ver qué pasa con mi hijo o mi hija, ¿no? ¿Quién es? ¿En quién se está convirtiendo también, ¿no? Como acompañarlos en esa travesía, ¿no? Porque aparte decías, Andrés, puede ser temporal, o sea, puede ser que le guste por poco tiempo y después cambia a otra cosa, o no, o puede ser que le guste mucho tiempo.
pero como acompañarlas en este viaje, ¿no creen? Claro. Y tú, Ana, otra cosa diferente a la que hemos planteado que pueden hacer las familias para poder acompañarles mejor. Pues yo creo que, o sea, y lo más importante, brindar confianza, ¿no? Confianza de, sea lo que sea que vayas a hacer o que quieras hacer, que me lo digas, ¿no? Y también siento que también podría entrar mucho esto de como padre enseñar bien a tu hijo, pero de una manera de que tenga un juicio propio. Porque pues cuando llega la adolescencia y todo eso es muy difícil, y yo lo he vivido y lo he visto, es muy difícil mantener a tu hijo en un círculo o en unas mismas ideas, porque la curiosidad le va a ganar, la curiosidad va a hacer que quiera conocer más cosas, que quiera vivir más cosas, inclusive hablando un poco de eso de si se ponen en peligro, pero pues siempre va a existir un juicio dentro del adolescente, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor mis amigos me caen bien, pero toman mucho, ¿no? Como que ya a veces no me agrada eso. Y pues todo eso, y también un poco a lo que decían, creo que siempre se puede encontrar como un punto medio, ¿no? O sea, entre relación padre, madre, hijo, hija, siempre se puede encontrar algo en lo que ambos estén de acuerdo, ¿no? Decir, a lo mejor no me gusta cómo te vistes, pero de pronto esos tenis que traes están bonitos, Claro. ¿no? Sí. Siempre Sí, sí, se sí. puede encontrar algo que los dos disfruten. Sí, encontrar también puntos en común, ¿no? Yo creo que eso también es muy bueno para fomentar Sí. más el vínculo. Y si hay vínculo, pues también hay aceptación y hay comprensión y ahí viene todo el acompañamiento. Oigan, pues ya se nos está terminando el tiempo se va muy rápido. Si pudieran ustedes dar algún mensaje a las personas que nos están viendo, ¿qué les quisieran compartir, Andrés? Comenzamos por acá. Muy bien. Ajá. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron, que nos vieron por Facebook Live. Y gracias a la de Guave por la invitación. Espero que no sea la última. Claro. Saludos especiales a Alejandra, Aguacate, Almendra, por ahí en la casa. Saludos. Y un mensaje general que es muy importante que surja la curiosidad por los Terian, que hoy están muy de moda, pero que surja la curiosidad desde el respeto, que surja la curiosidad desde la aceptación, creo que es muy importante. Y no solamente para los Terian, para todas las comunidades que hoy en día se manifiestan tanto en las redes sociodigitales como en las redes físicas, que es bueno que se manifiesten, que celebramos que cada día se manifiesten de maneras diferentes y que tengamos esta diversidad como país, como cultura, para poder aceptar no solamente de afuera, no solamente de extranjeros que vengan a poner su identidad, sino que también de nuestros pares, de nuestra familia, de nuestros propios estudiantes. Creo que es algo muy positivo. Se celebra muchísimo, se estudia desde el respeto, se acompaña, y pues bienvenidas todas estas manifestaciones sociales que hoy en día nos hacen estar acá. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Al Pues, contrario. acá estaremos. Muchas gracias. Ana Paula. Yo pues, primero gracias por el espacio. Hace rato platicábamos un poco de eso. A veces como juventud es curioso ver cómo los adultos hablan de cosas que nos involucran desde su posición de adulto, y pues muchas veces también por eso se cierra un poco su panorama. Hacia las juventudes, pues yo creo que, y siempre lo digo, no tengan miedo de experimentar. La verdad es que experimentar es una de las cosas más bonitas de la vida, con tu identidad, inclusive con tu forma de ver la vida, ¿no? Creo que la identidad es una parte muy importante para construir tu verdad. Saber quién eres, qué quieres, hacia dónde vas, qué personas quieres que te acompañen, inclusive en ese camino. Y hacia los padres, pues ya lo había dicho hace rato, creo que se debe de respetar simplemente por que lo están haciendo. Y justo también eso, que muchas veces nuestra curiosidad no caiga en morbo, ¿no? Que sea siempre desde el respeto. Muchas gracias. Leo. Bueno, yo primero agradecer, Livia, agradecer aquí a la Dirección General, a la UNAM, por traerme acá. También mi alma mater, que me encanta siempre venir acá. Y también a la gente que nos está viendo. Yo sé que hay personitas por ahí que, bueno, ya me mandaron saludos. Muchas gracias por eso. Con respecto a la conclusión, yo me quisiera enfocar en la parte de cómo nosotros reconocemos estas experiencias a partir de relacionarnos con las redes sociales, ¿no? Cuando nosotros vemos algo, las redes sociales están diseñadas para que estemos ahí más tiempo, para que invirtamos nuestro tiempo en ella, y de pronto es muy común que nos arrojen cosas que de pronto nos generen emociones, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando tenemos una emoción? Pues
reaccionamos y compartimos y ahí andamos diciendo una y otra vez. Cuando noten eso, cuando noten que una publicación a lo mejor basada en querer generarles alguna emoción lo logra, se sienten enojados o intensos o con algo dentro de su pancita que les está diciendo que quieren presionar esos botones, tómense un momento, hagan una respiración y antes de hacer algún comentario, pregúntense si realmente esa publicación de pronto no está hecha a lo mejor para generar más interacción más que por informar, ¿no? Porque hay muchísima desinformación y a mí me da gusto que este conversatorio se haya hecho semanas después de lo que ocurrió porque nos permite verlo ya con una perspectiva a lo mejor un poco más fría de lo que ocurrió que en el momento, ¿no? Que estaba todas las emociones a flor de piel. Entonces sería eso. Revisen si estas publicaciones no nos generan emociones y si lo hacen a lo mejor no vale la pena pues generar más interacción que provoque bullying, que provoque acoso, que provoque morbo, ¿no? Simplemente por dañar a otros. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Yo creo que estuvo muy bueno este conversatorio. Y a ti, mamá, papá, docente, tutor, si tú tienes alguna duda sobre este tema o te está costando trabajo, ¿no? Con tu hija, hijo, aquí en el Centro de Orientación Educativa tenemos espacios para ustedes para poder hablar sobre estos temas y poder, si fue necesario, canalizarles. No estás solos ni solas en este proceso de acompañamiento con los hijos adolescentes sobre todo. Y bueno, pues nos despedimos. Les agradecemos a todas las personas que siguieron esta transmisión y los esperamos en nuestro siguiente conversatorio que vamos a hablar sobre neurodivergencias. También se va a poner muy, muy bueno. Así que no se lo pierdan. Muy buenas tardes.